La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y atención al versículo 2 que vamos a tocar esta mañana. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No quiero mucho recapitular porque sería muy largo el tema, y tenemos conocimiento que Pablo escribe a esta iglesia y él da un saludo a los santos, y es el típico y característico saludo de Pablo, que con razón se ha llamado saludo bendición. Y es el saludo típico de Pablo. Y en el versículo anterior, como estamos diciendo, les ha llamado santos a los destinatarios de esta epístola, los filipenses, ubicados en la ciudad de Filipos. Y ninguno de los santos, por muy santos que sean, son dignos de alabanza. Pero todos son cristianos. Aquí ninguno hay digno de alabanza. Pero con ser cristianos tenemos más que suficiente. Cristianos, suficiente. El mejor título que te pueden dar, cristiano, hijo de Dios. Eso no se consigue en ninguna universidad, por muy prestigiosa que sea, ni en Oxford, ni en Harvard, ni en Yale, ni mucho menos. El título de hijo de Dios es un derecho que Dios te da. Y es inamovible. Amén. Algunos han entendido que la gracia y la paz que se menciona en este versículo proceden de Dios y de Cristo por medio del apóstol. Nota el versículo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algunos han entendido que este saludo es de Dios Padre, del Hijo, por medio del apóstol. Y no es real, y no es verdad. Y esto nos ajusta a la verdad bíblica. Porque de la única procedencia de las bendiciones son del Padre. La única procedencia de las bendiciones es del Padre. Dice Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es Pablo el intermediario de la gracia. No. Es Dios Padre por medio del Hijo. Amén. Y claro, como Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es el vínculo, es el puente. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No es Pablo, no es Timoteo, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Felipe, no es nadie, no es ningún ser humano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Por ahí viene la bendición. Por ahí. Por medio de Jesucristo. Dios Padre, Jesucristo, toma la mano al Padre y toma la mano al hombre, y por ahí trasciende y por ahí desciende el fluir de la gracia. Amén. Seguimos. Sin embargo, no es un simple saludo. Cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz a vosotros, no es un simple saludo. No es un simple saludo. Pablo expresa el deseo de que tengan gracia y paz procedente de Dios y de Cristo. Pablo establece en el saludo la bendición suprema que el creyente posee, la presencia y la acción de la paz, de la gracia y la paz divina sobre sus vidas. Es un saludo bendición. No es hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No. Trasciende mucho más allá de unas meras palabras. Saludo, bendición. Y está aplicando, y es el origen del saludo. Vamos a hablar un poquito del origen de este saludo. ¿Vale? El saludo habitual entre los no judíos, era regocijaos. Regocijaos. Mientras que para los judíos la fórmula habitual era shalom. Paz. El saludo paulino es una forma ampliada
que comprende ambos componentes y que según testimonios ya se usaba en círculos judíos. ¿Entendéis? Se usaba en círculos judíos. El saludo para no judíos era regocijado. Para los judíos era shalom, paz. Este saludo que estamos hablando, gracia y paz, ya se usaba, y hay testimonio de que se usaba en círculos judíos. Este saludo apostólico tiene un alto contenido y sentido cristiano. La gracia es la manifestación divina de su buena voluntad en la obra redentora de Jesucristo, la cual produce un estado vital de paz con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y también produce una correcta relación entre hermanos. Cuando estamos en paz con Dios, automáticamente hay un proceso y hay un resultado. Hay un resultado. Efesios, la epístola que está tocando el pastor, Efesios 2.14 hasta el 18. ¿Podemos leer, por favor? Efesios 2.14 hasta el 18. Efesios 2.14 hasta el 18. Hablando acerca de la buena relación entre hermanos. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Una correcta relación. Una correcta relación. La paz que decimos tener, no puede haber entre nosotros enemistades. No tienes la paz de Dios. Un cristiano que está enemistado con otro hermano no tiene la paz de Dios. No tiene la paz de Dios. Dice tenerla, pero no resulta tenerla, porque en el orden del día, en la vida cotidiana, en el rozar de los hermanos, diferencias sí, pero no enemistades. No enemistades. Tenemos que tener la paz de Dios en nuestro corazón. Amén. La gracia. Vamos a hablar de la gracia. ¿Qué es la gracia? Se ha hecho mucha tinta. Se ha echado mucha tinta, que es la gracia. La gracia de Dios. Se ha echado mucha tinta y se ha vertido mucha tinta. Lo primero que dice Pablo, gracia. Gracia. Y es considerada como un favor inmerecido y espontáneo de Dios. Es causa de la base de la salvación. Es causa y base de la salvación. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es el don inmerecido. Y es la causa y la base de la salvación, la gracia. Todo lo alcanzado en la experiencia de salvación y la salvación misma es solamente por la gracia de Dios. La salvación y la experiencia es la base de la gracia. La gracia se anuncia como causa que la salvación en el mismo plan de redención, como el apóstol Pablo enseña, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos estaba la gracia. Luego hablaremos el tiempo de la gracia. Pero daos cuenta que no es por obras. Aunque el cristiano obra, tiene que obrar. Pero no es la base de la salvación la obra. La base de la salvación es la gracia. En sí y por sí. Es la gracia. Aquí no hay quien aporte nada a la salvación. No hay quien aporte nada. Si aportas algo a la salvación, quiere decir que no es suficiente la gracia de Dios para salvarnos. Si aportamos algo y queremos decir que tenemos que aportar algo para salvarnos, automáticamente estamos diciendo que no es suficiente la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida.
Estamos aportando cosas y eso ya no es salvación de Dios, es salvación 50% de Dios, 50% del hombre. Y eso bíblicamente no existe, ni sirve, ni vale, porque la salvación es de Jehová. Salmos capítulo 8, Jonás capítulo 2, versículo 9. El apóstol vincula la salvación con la gracia en todo el proceso, desde la dotación del Salvador en el cumplimiento del tiempo. Hay una dotación, Dios da, y hay un cumplimiento para esa dotación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La dotación del Salvador, ahí está la gracia. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. Cumplimiento del tiempo. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Porque a Dios no hay quien le mueva. En el plan y el plan específico de Dios fue en el tiempo que Dios quiso. No hay quien adelante al tiempo de Dios, no hay quien le diga, hazlo ahora, hazlo después o hazlo mañana. Es Dios el que prefija y marca los tiempos para hacer lo que Él le plazca, porque Él es soberano. Y no hay quien le diga a Dios por qué lo hace de esta manera o de otra manera. Es Dios el que determina la dotación y el cumplimiento del Salvador. ¿Por qué vino los tiempos romanos? ¿Por qué no vino el siglo XXI? Porque Dios no quiso en el siglo XXI. ¿Y por qué no fue en el siglo XVIII? Porque Dios no quiso en el siglo XVIII. ¿Y por qué no fue en el siglo XV, que fue la época dorada de España, siglo XV? Porque Dios no quiso. Y ante tal magnitud tenemos que decir, sí Señor, como tú quieras que se haga, porque tú eres soberano y tú ves las cosas como tienes que hacerlas, porque tú sabes mejor que nadie cómo hay que hacer las cosas. Por lo tanto, no podemos cuestionar a Dios por qué hace las cosas como las hace. Es Dios que tiene control de todas las cosas y Dios sabe por qué. Porque no podemos poner a Dios en el banquillo de los acusados, decirle por qué haces estas cosas de esta manera. Es muy importante entender esto, porque Dios sabe más que todos nosotros. Dios sabe más que todos los profetas, Dios sabe más que todos los apóstoles, y Dios sabe más que todo el mundo, y más que todos los catedráticos, y mayor sabe y mayor conocimiento tiene que todos los científicos. Y Dios ha determinado en el tiempo que ha querido, como ha querido y cuando ha querido, que bendito sea el nombre del Señor. Es importante entender esto, es importante entender que Dios ha prefijado un tiempo, y ese tiempo no lo va a adelantar nadie. Nadie lo va a adelantar, ni nadie lo va a atrasar, porque Dios es soberano. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18, 20. 1 de Pedro, pasaje famoso. 1 de Pedro 1, 18 hasta el 20. Lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. La gracia antecede a todo lo creado. Antes que el mundo fuese hecho, ya existía la gracia. Antes que el hombre existiese, ya existía la gracia. Antes de todo lo que vemos y todo lo que entendemos y vemos y contemplamos, ya existía la gracia. Es decir, que pasando por la ejecución del sacrificio expiatorio de la cruz, el llamamiento a la salvación, la regeneración espiritual y la glorificación final de los redimidos, todo está comprendido en un conjunto que procede de la gracia. Todo está predispuesto, todo está ordenado, todo está preordenado, como decía el otro día el pastor, está todo preordenado y a Dios no hay quien le mueva y a Dios no hay quien le altere los planes. No hay quien le altere los planes a Dios, no hay quien le altere los planos, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad, no hay hombre, no hay estratega, no hay nadie que pueda alterar el plan de Dios, porque Dios lo ha diseñado y Él es el gran diseñador y el gran legislador de todas las cosas. Por lo tanto, hay que entender que todo cuanto está pasando en nuestra vida es con un propósito.
Es con un propósito. No te alteres, no te pongas nervioso, no te achiques, no digas, ¿por qué me está pasando eso? Es porque Dios lo está permitiendo y mandando al mismo tiempo. Permitiendo y mandando. Vamos a leer un texto. Romanos 8, 28 hasta el 29, hasta el 30. Romanos 8, 28 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8, 28 hasta el 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena de salvación. No hay quien rompa la cadena. No hay quien le rompa la cadena. No hay quien le rompa. No hay fuerza. Daros cuenta que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, según Efesios. Estamos sentados, en posición estamos sentados ya. Estamos disfrutando las bendiciones espirituales. Estamos en los lugares celestiales. En posición, en condición, todavía estamos en la tierra. Pero la salvación ya está siendo consumada. No hay quien altere el plan de Dios. No hay quien lo altere. La salvación no se pierde. Un hijo de Dios no pierde la salvación. Un hijo de Dios no pierde la salvación. Un hijo de Dios se santifica. Un hijo de Dios cuando peca se arrepiente. Un hijo de Dios cuando peca llora. Y va donde el Padre a pedirle perdón. Señor, perdóname, he pecado, aquí estoy. Porque no hay quien diga que no peca. No hay persona humana, no hay cristiano que diga que no peca. Esa es la diferencia. Un hijo de Dios, cuando hace algo indebido, cuando peca, va llorando, va de rodillas al Padre y le pide perdón y se arrepiente en el nombre del Señor. Es importante entender todos estos matices. Es importante, importantísimo entender que no hay persona que no peque, pero no practicamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia categóricamente. El que le practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Es importante entender todas estas cosas. Amén. Incluso, voy a ir rápido porque tengo por mucho rato. Incluso la capacitación divina para la salvación hace posible que el pecador desobediente, por condición, atención, e hijo de ira por transgresión, incapaz de obedecer cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse personalmente en un acto de obediencia incondicional al llamamiento divino a salvación, puede hacerlo mediante la capacitación del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible. Nadie responde al llamado de Dios a menos que Dios haga algo. Es imposible. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre está incapacitado. El hombre está depravado. El hombre no puede hacer nada. El hombre tiene que nacer en una vida espiritual para poder arrepentirse. Es Dios haciendo la obra. Es Dios dando vida. Y cuando da vida, es entonces cuando produce el nuevo nacimiento, puedes creer y puedes arrepentirte. Es la iniciativa divina. Es la gracia en acción. Es su gracia. Que vuelvo a reiterar, no hay quien aporte nada. El hombre natural odia a Dios. El hombre natural está depravado. El hombre natural, aunque diga de boca para afuera que ama a Dios y que respeta a Dios, con sus hechos está diciendo todo lo contrario. El hombre le blasfema, el hombre le miente, el hombre lo pone a un lugar, no quiere saber nada de Dios. Y algunos dicen, en su religiosidad, dicen, Señor, cuando tienen problemas y cuando tienen dificultades, claman a Dios. Eso no es el Hijo de Dios. Nosotros somos de los que cuando nos van las cosas mal, adoramos a Dios. Cuando nos va regular, adoramos a Dios. Cuando nos va bien, adoramos a Dios. No nos envanecemos cuando tenemos mucho dinero, cuando tenemos una posición elevada. No nos envanecemos y cuando estamos por los solos tampoco tiramos la toalla porque entendemos que no son las circunstancias. Entendemos que estamos sirviendo a un Dios soberano. El que quita reyes, como decía, el que quita reyes y pone reyes y no hay quien le diga qué haces. A este Dios servimos. Al Dios soberano, al Dios omnipotente, el Dios que no envejece, el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dice 1 de Pedro 1, 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu
para obedecer, ¿os dais cuenta? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Todo aquel que obedece es porque está siendo tratado por la gracia de Dios. Aquí no hay que obedezca sin que Dios haga algo en nuestra vida. Es la acción, esa independencia de la gracia, independencia de Dios, que nos capacita, que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, para poder llegar y estar en ese estatus, en ese nivel de cristianismo, porque para Él y por Él sea la gloria. El apóstol continúa, o el apóstol Pedro sitúa todo el proceso de salvación bajo la administración y ejecución de Dios en un acto de amor benevolente, que no es otra cosa que una manifestación expresiva de la gracia. Elegido según la presencia. Elegido según la presencia. El conocimiento anticipado de Dios. Es que Dios me llamó porque iba a creer. Mentira, no es así. No es verdad. No es verdad. Porque si Dios me tiene que llamar porque yo voy a obedecer y voy a creer, el llamamiento está basado en mi obra. No está basado en el decreto de Dios ni en que Dios haga la obra. Es porque yo estoy haciendo. Y eso no es verdad. No es verdad. Dios no me elige porque Él sabe, porque Dios es omnisciente y Él sabe que voy a creer. En eso no está llamado, mi llamado ni nuestro llamado. Es para que se produzca. Es el resultado. Es el resultado, ¿eh? Los sufrimientos del Salvador también son consecuencia de la gracia. ¿Qué dices, Fernando? ¿Los sufrimientos del Salvador también son consecuencia de la gracia? Hebreos 2.9. Acompáñame, por favor. Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel, Hebreos 2.9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿te das cuenta? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Veis el pasaje? O sea, los sufrimientos de Salvador también son base de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios gustase la muerte. Por la gracia de Dios. ¿Dios muere? No. Dios no muere. La irrupción de Dios en Cristo en la historia humana tiene propósito de gracia. Para que por la gracia, seguimos leyendo el pasaje, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todos. Por todos. Por todo. Y quiero hacer hincapié, por todos, ¿eh? Por todos. No hay duda que el escritor se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. La cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de redención. Acordaros que Cristo fue muerto y fuimos rescatados de nuestra vana de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ese sacrificio es suficiente para todos. Para todos. Es suficiente para todos, para todo el mundo. La validez del sacrificio, la calidad del sacrificio es para todos. La validez es para todos. La sangre de Cristo tiene valor para salvar a todos. ¿Pero todos se salvan? No. Se salvan los que creen. Todos los que creen se salvan. El que no cree, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Luego entonces, si es para todos y tiene validez para todos, ¿por qué no todos se salvan? Esa es la paradoja del misterio. Porque no todos creen. Porque no todos creen. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego todos no creen. Solo se van a salvar los que creen. La gracia se le aplica al que cree. Esa gracia que estaba en un estado
incógnito porque no existía nada, la gracia estaba proyectando, ahí estaba la gracia, para ser proyectada en la raza humana, y aquel que creyera, aquel que iba a creer, se iba a salvar. Pero la gracia es suficiente para todos, pero no todos se salvan. Falla Dios, se equivoca Dios, no es suficiente, no tiene validez, no tiene valor. Sí, lo que pasa es que no todos creen. No todos creen. No todos creen. No todos creen. Y eso es lo que marca el antes y el después. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No todos creen, porque no es de todos la fe. La fe es un don de Dios, evidentemente, que no está en el hombre la fe. El hombre tiene una fe natural, una fe egoísta, pero la fe que salva, no. La fe que salva procede de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Luego entonces la fe que salva es de Dios, procede de Dios. No todos tienen esta fe. No todos. Solamente aquellos que han sido regenerados y han sido, de alguna manera, resucitados a la vida espiritual, pueden ejercer fe en el Hijo de Dios. Solamente aquellos. Los demás no. ¿Es un grupo reducido? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Por qué Dios lo hace así? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Por qué Dios ha determinado salvar por la locura de la predicación? No lo sé. Hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que la Biblia enseña. Dios es soberano, pero Dios demanda responsabilidad. ¿Cómo se conjuga eso? Yo no lo sé cómo conjugarlo, porque no tengo capacidad. Yo no tengo capacidad para conjugar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. No sé conjugarlo. No sé conjugarlo. Yo no sé. Y Dios demanda responsabilidad. Amén. La obra de Jesucristo es una manifestación de la gracia. La gracia es una de las manifestaciones del amor de Dios. Se ha procurado dar varias acepciones al término, pero tal vez la más gráfica sea definirla como amor en descenso. Dios está arriba, el hombre está abajo. ¿Vale? Dios está arriba, en el cielo, digamos de alguna manera, para que lo entendamos gráficamente, Dios está en el cielo, el hombre está abajo. Cada vez que se habla de gracia, hay un entorno de descenso de Dios al encuentro del hombre en sus necesidades. Con el verbo vino la gracia y la plenitud. Con el verbo vino la gracia y la plenitud. Dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y con ello, o con ella, con la gracia, el descenso del Hijo de Dios a la experiencia de limitación en la carne. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Es muy fuerte. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la gracia tomó lugar, Dios se hizo hombre, para que la gracia pudiera ser proyectada al hombre. En su estatus, la gracia estaba ahí, pero en su estatus ahí no hacía nada la gracia. La gracia tuvo que tomar forma, de alguna manera se hizo hombre y descendió, amor en descenso, a la necesidad del hombre. Y Dios se hizo hombre, tomó una naturaleza humana para llevar la gracia, para compartir la gracia, para que pudiéramos ser beneficiarios de la gracia. A mí eso me rompe el corazón. En su lugar ahí, sin necesidad. Hemos dicho, la acepción gráfica de la gracia es el amor en descenso. Se tenía que hacer hombre. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y estando en la condición de hombre, se humilló para darnos gracia. ¿Merecíamos la gracia? No.
No, es el don inmerecido. Nadie merece gracia. Nadie merece gracia. Nadie merece gracia. Hemos hablado que la ley por medio de Moisés fue dada, aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otro lugar, y como ejemplo, el apóstol Pablo habla de gracia con estas palabras. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Segunda de Corintios 8, 9. Por gracia, siendo rico, se hizo pobre. Eso es gracia. Eso es gracia. Siendo rico, se hizo pobre. Por amor. Amor en descenso. Descendiendo, descendiendo, descendiendo. Eso es gracia. El don inmerecido. Porque aquí nadie merece gracia. No se equivoque. Nadie merece gracia. Y a Dios no se le puede decir cómo tiene que hacer y cómo tiene que distribuir su gracia. Porque si es el don inmerecido, aquí nadie puede decir yo merezco gracia, porque es imposible. Tú no estás, ni yo estoy en calidad de exigir lo que no merezco. Si es el don inmerecido, yo no puedo reclamar a Dios que me dé lo que no merezco. Es Dios que distribuye. Es Dios que da. Es Dios que reparte. Y vuelvo a reiterar, porque Dios sabe más que todos nosotros. No cabe duda que la gracia como único medio de salvación procede de Dios mismo y surge del corazón mismo o del corazón divino hacia el pecador en el momento de establecer el plan de redención. Por gracia. Pues no abarca nada la palabra gracia. No abarca nada. A veces queremos ponerle un cartelito y eso es gracia. No hay que le ponga un cartelito para fijar lo que es la gracia, porque es muy diversa, es muy amplia y estamos hablando de Dios en su manifestación para con los hombres que no merecen, indignos, pecadores, miserables. ¿Tú imagínate lo que implica hacerse hombre, morir? Y con dos palabras no podemos. Dice 1 Timoteo o 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los siglos. Antes que yo existiese, antes que la iglesia existiese, antes que cualquier hombre existiese en esta tierra, la gracia ya existía. En razón de la gracia, Dios se hace encuentro con el hombre en Cristo. En razón de la gracia, Dios se hace encuentro con el hombre en Cristo para que los hombres sin derecho a ser amados lo sean por la benevolencia de Dios con un amor incondicional y de entrega. Eso es gracia. Eso es gracia. Te doy si no me daño. Te permito si no me daño. Estoy contigo si no me daño. Eso no es gracia. Eso es beneficio mutuo. Tú me das, yo te doy. Eso hacen los pecadores, como dijo el Señor. Pero la gracia de Dios se entrega sin recibir nada a cambio. Eso es gracia. Nos falta mucha gracia. Dios en Cristo, atención, Dios en Cristo se entrega a la muerte por todos nosotros para que nosotros, esclavos y herederos de la muerte eterna, a causa de nuestro pecado, podamos alcanzar en Él vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de la cruz. Como dicho, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, 3 momentos de la gracia. ¿Hablamos de 3 momentos de la gracia? 3 momentos de la gracia. Primero, en el Génesis, en el origen, que se produce en la eternidad, estamos hablando que se produce en la eternidad, la gracia es antes de todo creado, que se produce en la eternidad, antes de la creación del mundo, en ese fluir de la gracia, que es amor orientado al desposeído y perdido, no está presente el destinatario de ella. No estaba todavía. El destinatario de gracia no estaba creado. Antes de los tiempos, antes del mundo fuese creado, el destinatario de gracia no estaba creado. El hombre no existía, pero la gracia sí que existía. Por ello, en espera del tiempo de los hombres, Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia para la salvación en la persona del Salvador como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Daros cuenta, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. El mediador de la gracia, siendo Dios, tenía que hacer hombre, para que podamos recibir la gracia. Implica que Dios se haga hombre. Implica que Dios asuma naturaleza humana. Implica que le digan, que lo menosprecien, toda suerte de barbaridades, toda clase de insultos, para darnos gracia. Es decir, Dios, en este caso, la salvación, la persona del Salvador, quien como mediador entre Dios y los hombres, entrega y manifiesta la gracia salvadora y la historia humana desde la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Hay un momento que la gracia se tiene que encarnar. Esa gracia se tiene que encarnar. Y viene al mundo con una misión. Una misión salvadora. Para salvar. La gracia se encarna. La gracia se encarna. Es tremendo. Yo estoy asombrado, sinceramente estoy asombrado, ¿eh? Que la gracia se encarne y que venga en misión salvadora. La gracia toma lugar, se encarna. El mismo hecho de la encarnación es la primera consecuencia operativa de la gracia para salvación. La revelación de Dios al hombre tiene lugar mediante la manifestación de Dios en la humanidad. El verbo de Dios crea. Como creador absoluto de cuanto existe una naturaleza humana, dice la Biblia que Dios que Jesucristo crea. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él, dice Colosenses. Pues ese creador crea una naturaleza humana. La gracia se encarna en unidad de acción con el Padre. O sea, no es independiente del Padre. No es independiente del Padre. Crea, se hace a raza humana que el propio cuerpo. Me voy a explicar. El Dios Trino, tres personas de la Trinidad, intervienen. No es el Hijo que toma una determinación porque yo tengo misericordia y yo actúo, yo como creo, como soy Dios y puedo crear, hago una naturaleza humana, voy, yo me mando, yo me hago la obra y yo salvo y yo redimo y tal. No, es el Dios Trino el que interviene en la salvación del hombre y es el Dios Trino el que interviene en la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Por lo cual, esto se ha ido para allá. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Está hablando Jesucristo acerca del Padre, me preparaste cuerpo. No soy yo el que tomo lugar y me preparo el cuerpo, porque yo como también creo que soy Dios también, yo puedo crearme el cuerpo sin que tú sepas nada o sin contar contigo o al margen de ti o... No, me preparaste cuerpo. ¿Vale? Y fue la segunda persona de la Trinidad la que se encarnó. ¿Por qué la segunda? No lo sé. No me pregunte eso porque no lo sé. ¿Por qué fue la segunda persona la que se encarnó? No lo sé. Sinceramente, yo no lo sé. ¿Por qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad y no fue el Padre y no fue el Espíritu Santo? No lo sé. Fue la segunda persona de la Trinidad la que tomó ese lugar por determinación, supongo. Se encarnó Él. Dios, segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Dios le prepara cuerpo. Dice, y con el Espíritu Santo lleva a cabo la operación de concepción de esa naturaleza. Tremendo. Vamos a ver. ¿No es Dios Padre que le prepara cuerpo? Sí o sí, dice el texto de Hebreos. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Dios Padre manda cuerpo, Espíritu Santo hace la concepción para que pueda tener un cuerpo. Dios Trino interviniendo en la concepción y la naturaleza humana de Jesucristo. Tremendo lo que es la gracia. ¿Tú te das cuenta de todo lo que implica la gracia? Estamos hablando de las implicaciones y lo que conlleva la gracia de Dios para con los hombres. Hombres que no merecen, hombres depravados, hombres corruptos, hombres, no sé cómo decirlo ya. Todo lo que implica la gracia. Todo lo que implica la gracia. Dios tiene interviniendo en todas las acepciones, estas que estamos enumerando. Y esa naturaleza asumida por el mismo Creador, que es el Verbo, que también la personaliza, para que pueda producirse en ella, con ella y en ella, el definitivo encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. ¡Qué misterio! Dios, estando cerca del hombre, se tenía que hacer hombre, para estar cerca del hombre. Atención, no ha sido el hombre que ha buscado a Dios. No. Ni es Dios ni es el hombre que se ha hecho Dios. Es Dios que se ha hecho hombre, para poder estar con el hombre. ¿Entendéis? Es Dios que se ha hecho hombre para que pueda estar con el hombre. Si tuviese que Dios redimir a la hormiga, pues se hubiese hecho hormiga. Pero es que ha tenido que venir a redimir al hombre. Y como tal, tenía que ser el modelo. Tenía que ser una representación de lo que va a redimir el hombre. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Dice Colosenses. Es tremendo lo que es la gracia. Es tremendo. Es tremendo. El hombre Jesús, que es hijo consustancial con el Padre, se hace para siempre el lugar de encuentro y de disfrute de la vida de Dios por el hombre. Consustancial con el Padre, la misma naturaleza, coigual, con los mismos atributos, igual que el Padre. Dios se hace hombre para que el hombre pueda acercarse a Dios. No podíamos acercar nosotros a Dios. No. Dice la Biblia que no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han desviado. Todos, sin excepción, todos. No hay hombre bueno que busque a Dios. Mentira. Es Dios el que se ha acercado al hombre. Es Dios. Y acercarse al hombre ha significado renunciar y humillarse. No renunció a su divinidad, no te equivoques. Él no dejó de ser Dios. No. Es que se humilló. Se humilló. Dice Filipenses, que ya entraremos en ese aspecto. Se humilló. La gracia, se humilló en la gracia. Voy a decir algo muy sencillo y no te asustes. Que no se humilla, no sabe vivir la gracia. No sabe vivir la gracia. Todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios que no sabe vivir humillado, ni sabe humillarse ante los demás, no sabe lo que es la gracia. Porque ejemplo tenemos. Haya pues el sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló. Literalmente, se humilló. Que se humilló, es la gracia. Tenemos que tener mucha gracia para esto. Si no, todavía estamos en nuestras formas y nuestros métodos. Eternamente, la visión de Dios se llevará a cabo en la visión del Hijo de Dios encarnado, que hace visible al invisible. ¿Me explico? El visible es el resplandor de su imagen. El visible hace visible al invisible. Tremendo. Podemos contemplar a Dios viendo al Hijo de Dios. Se hizo hombre. Felipe, muéstrame al Padre. Tanto tiempo conmigo no he visto al Padre. Hay muchos Felipes, Hay muchos Felipes. Tanto tiempo conmigo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero, adelante. Segundo,
hemos hablado que la gracia está por encima de todo creado. Llegado el tiempo, el cumplimiento, Dios manifiesta su gracia a quienes, a los que estaban perdidos, en este caso a la humanidad, porque vino a rescatar a la raza humana que había pegado y que no merecía, pero vino a rescatar en su amor, que no entendemos por qué, pero Dios es Dios. Segundo, la gracia también es gracia santificadora. El hombre solo se salva por la gracia mediante la fe, Efesios 2:8. Esto significa que solo la gracia, con la instrumentalidad de la fe, hace posible la vida cristiana en la esfera de la salvación experimental en el tiempo presente, que es la santificación. Hay cristianos que se salvan por gracia, pero quieren santificarse por obras personales, por su propio esfuerzo. No sirven, no sirven. ¿Te salvas por gracia o no te salvas? Por obras no se salva nadie. Lo digo, reitero, por obras nadie se salva. Te salvas por la gracia, por medio de la fe. Por obras no se salva nadie, absolutamente nadie, por muy piadoso que seas, o por mucho que leas la Biblia, por mucho que ore, por mucho que diga, por mucho que exprese, o por mucho que quieras hacer y realizar y proyectar. Nadie se salvará por las obras. Solamente te salvas por la gracia, por medio de la fe. Y eso es don de Dios. Solo la gracia operando en el creyente hace posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Es Dios, mediante su gracia, quien opera el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Es Dios. El sinergismo. Es Dios. La gracia en salvación es una manifestación temporal del fluir eterno desde Dios mismo antes de toda la creación. ¿Vale? ¿Entendemos? Aunque sea temporal para nuestro tiempo, que es temporal porque estamos aquí, tiempo y espacio, pero para Dios no, Dios está por encima del tiempo y es antes de la creación, ya existía la gracia, pero estamos aquí. Otra vez el pasaje de 2 de Timoteo 1:9, quien nos llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y tercero, la gracia, la esfera del servicio de la vida del cristiano procede de la gracia y se sustenta en ella. Repito, la esfera del servicio y de la vida del cristiano procede de la gracia y se sustenta en ella. 1 Corintios 5:10. Pero por la gracia de Dios, hablando de servicio, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo. Que desaparezca ese pronombre yo de nuestra vida. Yo no, Él. Dios en mí. Dios en mí. Dios a través de ti. Dios a través de ti. No yo. Si ponemos ese pronombre yo, estamos diciendo que somos nosotros. El apóstol Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Evidentemente que eso no te relega a un segundo plano que tú no hagas nada. No. Quiere decir que lo estás haciendo, pero en virtud y en gracia de Dios que lo estás haciendo. Si echamos a Dios de la ecuación, como decimos muchas veces, apaga y vámonos. Es Dios, por su gracia, en ti. En la esfera de servicio, cuando hagas algo, da gracias a Dios porque lo estás haciendo, da gracias a Dios. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para que tú o yo podamos decir, es que yo soy muy bueno. Qué bueno que soy. Cuánto tengo, cuánto conocimiento, cuánta capacidad. Sin mí, es que sin mí, si no estoy yo, se hunde. Es que si no estoy yo, todo se va a pique. Si no estoy yo, lo mismo estaremos mejor si tú no estás. Es Dios. Es Dios. Es Dios. En nuestra esfera de servicio es la gracia de Dios. Acudamos y demos gracias a la gracia de Dios, que estamos haciendo lo que estamos haciendo por su gracia, no porque tengamos capacidad, ni tengamos años, ni experiencia, ni logros, ni batallas ganadas, ni lugares conquistados. Es por su gracia que nos capacita para poder hacer lo que estamos haciendo. Luego entonces, si es su gracia, entiendo que no soy yo, es Él. Y si es Él, ya lo soy yo.
Y si es Él, doy gracias a Él porque Él lo hace en mí, en el nombre del Señor. Vamos a terminar. Dios mío. El segundo lugar de la bendición está relacionado con la paz o con la experiencia de la paz. Y es el resultado, esta paz de que estamos hablando, la paz, gracia y paz, es el resultado de la reconciliación, es decir, el efecto de actuar gratuito de Dios y como tal, el resultado propio y experimental de todos los que se hallan en la salvación. Definitivamente bendecidos por Dios. Repito, es el resultado de la reconciliación. Cuando estás enemistado con alguien, estás en tensión. Cuando te reconcilias, descansas. Qué alegría que estoy descansando, he descansado. ¿No te ha pasado muchas veces que te has reconciliado con alguien y antes de reconciliarte estabas en tensión y estabas ahí con mucho orgullo, con mucho carácter y echándole mucha pimienta al asunto? Cuando te reconcilias, dice, he descansado, tengo paz. Pues en ese sentido se habla de la paz de Dios. Cuando estamos reconciliados con Dios, porque antes de esta paz estábamos enemistados con Dios. Enemistados. Por herencia estábamos enemistados de Dios. Enemistados. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos, 5:11 de Romanos, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es importante estar reconciliados con Dios. Es el único que puede dar paz a tu corazón. Hay corazones que parecen esta máquina gráfica que sube para arriba, está así. El epígrafe está muy alto. Cuando tienes paz haces así. Es una balsa. Es una balsa de aceite. Y no solo paz de conciencia que se asienta en la obra de Cristo y descansa en la cancelación de toda responsabilidad penal por el pecado al creer, que ya es mucho, ¿eh? Dice, es que esto se va, pero un montón. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una estabilidad, un descanso. Pero eso es la base. También es la paz objetiva que Cristo regaló a cada uno de los que creen y que se experimenta en la identificación con Él. Nos identificamos con Cristo. Dijo el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es por tanto la paz es la paz de Dios que ha hecho y que Él concede. Para un hebreo es el cúmulo de toda bendición divina. Esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, Dios mío. Cuando hay paz en el corazón, automáticamente sube aquí, a los pensamientos. Cristianos que no duermen por las noches, con 40.000 pensamientos, pesadillas, acelerados, que no duermen, que tienen que tomar tranquilizantes. Disfruta de la paz de Dios. Disfruta de la paz de Dios. Disfruta. Sepas vivir en la paz de Dios. Sepas disfrutar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Disfruta. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. No como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. No podemos vivir como cristianos y tener esos altibajos, esos cambios de humor. Tenemos que tener peso. Tenemos que tener dominio. Vivir con esa paz. Que nada te altere la paz. Que es que pasa un mosquito volando y nos ponemos así como
Que no, que el cristiano tiene que disfrutar de esa paz. Que la gente del mundo no la entienda, ya me está bien. Y como dije, y te lo compro. Que la paz, que el mundo no entienda de esta paz, te lo compro. Y me parece bien. Pero un cristiano tiene que vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Para los hombres del mundo, para la gente del mundo, la paz que profesamos es ilógica. Pero nosotros tenemos que vivir con esa paz que Dios ha dado y que Dios ha puesto en el corazón, paz de corazón, paz en el corazón. Y esa paz se experimenta en el corazón por el Espíritu. ¿Sabéis que la paz es un fruto del Espíritu? Es un fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sigue el tema. Procedencia de la paz. ¿De dónde procede la paz? Qué pregunta, ¿no? La procedencia, por tanto, de la gracia como de la paz es de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que el origen de toda bendición está en Dios mismo. Dice Santiago 1:12, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que nadie se equivoque, no desciende horizontal, ¿eh? No, no es horizontal, es vertical. Es vertical, ¿eh? De lo alto. Nadie te puede dar paz como la que da Dios. No es el psicólogo. No es el psicólogo ni el psiquiatra. Es Dios. Desciende de lo alto. Es vertical, no es horizontal. Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. La gracia y la paz llegan a la experiencia de los creyentes procedentes de Dios por el mediador entre Dios y los hombres. El puente. El puente. Una mano a Dios, otra mano al hombre. Por ahí fluye la gracia, por ahí fluye la paz. Gracia y paz fluyen. ¿Te has desconectado? ¿Estás conectado a Cristo? Porque es el canal, es el vehículo, es el medio. Si estás desconectado, seguramente tendrás alguna que otra noche tendrás altibajos en esa paz que estamos hablando. Pero si estás conectado con Cristo y Cristo con el Padre, por ahí fluye la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. Serás vencedor, serás vencedora. Podrás saltar por encima de las circunstancias momentáneas y diarias, porque la paz de Dios excede a todo conocimiento humano. Está por encima de todas las cosas, está por encima de lo humano, está por encima de toda lógica. Sobrepasa todo eso, la paz de Dios. Dice, la gracia y la paz llegan a la experiencia de los creyentes procedentes de Dios por el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien también las hace posibles por su obra de salvación que dice, o que el texto dice, puede salvar perpetuamente a los que se acercan a él, a Dios. ¿Quieres paz de Dios? ¿No tienes paz de Dios? ¿Vives con guerras? Lo contrario a la paz es guerra. ¿Tienes guerras en tu corazón? ¿Tienes guerras en tus pensamientos? Hoy la puerta está abierta. La paz de Dios está aquí. La gracia está aquí. No escapes a esa paz. No escapes a esa gracia. ¿Vives atemorizada? ¿Vives con temores? No se turbe vuestro corazón. Hay una paz. Hay una gracia de Dios todavía que está latente, que no se ha cortado. Sigue vigente. El que no tenga paz, que venga, que acepte, que diga, Señor, dame paz. Y posiblemente, y sin lugar a dudas, Dios extenderá la mano, porque Él es el puente, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si no tienes paz para disfrutar de esa paz que estamos anunciando, hoy es día para tu paz. Hoy es tiempo para poner fin a tu guerra. Hoy es fin para poner a tus conflictos que tienes en la mente y en el corazón. Hoy es el fin de esa actividad que no te deja dormir, esa actividad que te deja imposibilitada, esa acción que muchas veces dices, voy a tirar la toalla porque no puedo con esta guerra. Imposible. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que rompe toda lógica. Esa paz es la paz de Dios. Si no la tienes, hoy se te ofrece la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Voy a terminar. Sigue el tema. Es muy largo el tema, pero yo creo que ya más que suficiente. Son las 2 menos 10.
Cristo como Señor y cabeza de la Iglesia. Dice, la gracia y la paz proceden de Dios Padre, quien ha realizado la filiación, somos hijos, la filiación es que somos hijos, de los que son objeto de su bendición. Somos objeto de su bendición. Los que son hijos son objeto de su bendición, no hay otros. Dice, Jesucristo no es solo el Salvador, sino que también ha sido hecho Señor de ellos por determinación del Padre, al darlo como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Tremendo. La gracia fluye. La gracia fluye en su Iglesia. Ven a la Iglesia. Ven a la Iglesia. No dejes de venir a la Iglesia porque tengas que comprarte un chicle. No dejes de venir porque tengas que hacerte una salida, no sé, a la playa, porque tengas que pasear, o a un centro comercial, o a comprarte una zapatilla. No dejes de venir a la iglesia por esos motivos. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. El Señor es cabeza de la iglesia y como tal, en esta situación y en este momento, recibimos de su gracia. Aquí se predica, aquí se adora, aquí se canta, aquí se alaba. Aquí se predica, son medios de gracia, son medios de gracia. No venimos, no aparecemos, estamos en nuestro mundo, en nuestra vida, que yo no sé si tiene importancia o tiene motivos para no venir a la iglesia, pero seguramente, y te voy a decir muy claro, no muy alto, te lo voy a decir muy claro, no hay motivos para dejar de venir al culto, no hay motivos. Lo importante es que puedas recibir de su gracia. Lo importante es que puedas disfrutar de esta paz, teniendo problemas y teniendo dificultades y no entendiendo todas las cosas. Puedes tener paz. Lo que no entiendas, déjeselo en las manos de Dios. Pero disfruta de la paz de Dios, disfruta de esa paz que es abundante, esa paz que es generosa, esa paz que Dios ha hecho hombre y ha venido a estar cerca de nosotros para consolarnos el corazón, para calentarnos el alma, para calentarnos el espíritu. Y cuando estás en una situación que no puedas entender, Señor, dame paz, dame paz, dame paz, necesito tu paz. Y el Señor que es abundante dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo, la paz no es el cese de hostilidades. No. No es el cese de hostilidades. No. Eso no es paz. La paz es que en medio de tormentas de la vida que te acometen, cual toros de Basán, puedas decir, siento la paz de Dios. Qué importante es sentir la paz de Dios. Hasta aquí, hermano. Vamos a dar gracias a Dios.